Porque sabemos que la voluntad de Dios es reunirnos, ¿no? Reunirnos como un cuerpo de Cristo y reunirnos como hermanos e hijos de Dios. Entonces vamos a empezar con este tiempo de la palabra del Señor y vamos a hablar de esto, ¿no? Hablando de la voluntad de Dios. Una de las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas como cristianos es sumisión, someternos a la voluntad del Señor, ¿no? Someternos a la voluntad del Padre, de nuestro Dios. Y vamos a ir primeramente al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 6. Pues vamos allá, en Mateo, capítulo 6. Ahí ese es el capítulo donde el Señor les enseña a orar. ¿No? Sus discípulos van a él y le dicen, enséñanos, ¿cómo deberíamos orar? En el versículo 10 vemos un versículo que vamos a estar viendo, ¿no? Es la última parte, una de las partes de esta oración que el Señor les enseña, ¿no? Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra o como en el cielo, así también en la tierra. ¿No? Otra vez, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es una oración que muchos la conocen de memoria, ¿no? La conocen de memoria. Vivimos también en un país católico y los católicos siempre están rezando esto de memoria, ¿no? Pero no era la voluntad del Señor que, dicho sea de paso, ¿no? Que esta sea la oración que debemos repetir siempre, todos los días, ¿no? Sino este es un ejemplo, un modelo de cómo debemos orar, ¿no? Pero este versículo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Primeramente está diciendo a nuestro Padre que Él está en los cielos, dándole la autoridad de que Él está allá y que es nuestro Padre. Y luego dice, hágase tu voluntad en la tierra y también en el cielo. Entonces vamos a ver esto de la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de nuestro Padre. Vamos a empezar este tiempo con una palabra de oración. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos bendices con tu palabra, con la oportunidad de estar reunidos en tu nombre para glorificarte, para aprender más de ti, Señor, y para estar en comunión, Señor, unos con otros, Señor, como tus hijos. Te pedimos una bendición especial para cada hermano, hermana, pues con su corazón la disponibilidad de escuchar tu palabra y ayúdame también, Señor, a impartir lo que tú quieres que diga, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos todo esto. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es importante. Y vamos a ver tres ejemplos, ¿no? De tres personas en la Biblia que cumplieron la voluntad del Señor y estaban dispuestos a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y el primer ejemplo que vamos a ver es del Señor Jesús, obviamente, ¿no? El Señor Jesús es el ejemplo para todos, ¿no? Y vamos a ver esto aquí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Pues vamos a nuestras Biblias hasta allá, capítulo 26. Esta es la noche, la última noche que el Señor estaba con sus discípulos cuando él fue aprendido, ¿no? Por los romanos. Él estaba en el huerto de Getsemaní y él fue allá, ¿no? A orar. Y él fue con Pedro y con los dos hijos de Zebedeo, ¿no? Y el versículo 37 dice, tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa es la última frase, no sea como yo quiero, sino como tú. Que vemos aquí en la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que Él estaba dispuesto a someter su voluntad a la voluntad del Padre. No, Él no estaba obligado a morir por nosotros. Él no estaba obligado a ir a la cruz por ti y por mí, no. Pero Él lo hizo, uno por amor a nosotros, pero también por sumisión a su Padre. Y entonces aquí el versículo 37 y 38, ¿no? Él nos muestra la Biblia que Él estaba muy triste, dice, ¿no? Hasta la muerte, estaba en gran manera, dice, angustiado. No se imaginan el dolor, el sufrimiento, la angustia que tenía el Señor en ese momento de que sabía, Él sabía el futuro, sabía cómo iba a sufrir, ¿no? Sabía Él en su humanidad, Él sabía el dolor que iba a sentir, ¿no? En su espalda, en sus pies, en sus manos, por causa de los clavos, por causa de los látigos, el dolor que iba a sentir en la cabeza por causa de las espinas, y más que todo el peso del pecado del mundo, ¿no? Él sabía todo eso, por eso él estaba triste y angustiado en gran manera, y él se postra, ¿no? Orando a su padre y dice, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí todo este sufrimiento que voy a sentir. ¿No? Él podría haber renunciado ahí, o no, ya tengo todo este dolor que voy a sentir, mejor no. Pero él estuvo dispuesto a seguir. No va a ser lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Señor. Es un supremo ejemplo en nuestra vida, hermano, hermana, ¿cuál es nuestra actitud frente al Señor? ¿Cuál es nuestra actitud de sumisión a su voluntad? ¿O queremos más hacer nuestra voluntad que la voluntad del Padre? Cualquier cosa que sea, cualquier cosa que te pida el Señor, ¿cómo lo hacemos? O si lo hacemos, ¿no? Entonces es importante someternos a la voluntad del Señor, por más difícil que sea. A veces el Señor nos tiene mandamientos, nos tiene algo en nuestras vidas, tal vez pasamos pruebas, y por más que difícil que sea, la voluntad del Señor es que nosotros nos sometamos a Él, a su voluntad. Como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía todo lo que iba a sufrir, pero aún así no le importó. Él estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. Entonces piensa en esta noche, hermano, hermana, ¿cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que estemos dispuestos a hacerlo, aunque sea difícil. ¿No? En los jóvenes, por ejemplo, es difícil tener la presión de los amigos, ¿no? Del grupo, es difícil tener la presión de la moda, de todo lo que pasa ahora, de la música del mundo. Pero el Señor quiere que nos sometamos a la voluntad del Padre, aunque sea difícil, ¿no? Aunque todos los demás nos rechacen, el Señor quiere que nos sometamos a su voluntad. Y este ejemplo vemos, ¿no? Y lo vemos, un ejemplo de obediencia en el Señor. Filipenses 2.8, ¿no? Lo sabemos, Filipenses 2.8 habla de eso también, de por causa de esto, de lo que él estaba diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí en Filipenses dice que él obedeció hasta la muerte y fue muerte de cruz. No, él estuvo dispuesto a ir hasta allá, hasta la muerte, hasta la cruz. Ahí podemos ver el versículo, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Se humilló. Él no tenía su orgullo antes que la voluntad del Padre. No, hay muchas veces somos así, ¿no? Nosotros tenemos nuestro orgullo y pensamos, ¿qué van a decir de nosotros? ¿No? ¿Qué van a decir de mí si soy cristiano? Y se enteran que soy cristiano, me van a rechazar. Tal vez me despidan del trabajo. No, pero la voluntad de Dios es que estemos ahí dando un buen testimonio y dando a conocer que somos cristianos. ¿No? Entonces no tengamos vergüenza porque el Señor está con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros rindamos nuestra voluntad, nos sometamos a Él, como hizo el Señor Jesús.
Ahora usted me dirá, hermano, hermana, bueno, Jesús hizo eso porque él era Dios, ¿no? Él era un Dios, un hombre perfecto porque nunca pecó. Entonces él, claro, para él era fácil, ¿no? Tal vez diga eso, pero no era fácil para él. Y vamos a ver dos ejemplos más de humanos como nosotros, ¿no? En la Biblia, que rindieron también su voluntad a la voluntad del Padre. Vamos a ver primeramente el ejemplo de María, justamente la madre del Señor Jesús, en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a ver Lucas capítulo 1, el versículo 38. Ahí está María hablando con el ángel, ¿no? Cuando el ángel anunció, tú vas a concebir del Espíritu Santo, ¿no? Y vas a tener un hijo y llamará su nombre Jesús. Ella está hablando con él. Y dice en el versículo 38, entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? La disponibilidad de María, la sumisión. Ella podía haber rechazado eso y decir, no, yo soy todavía virgen. ¿Qué van a decir de mí en los demás? Pero a ella no le importó, ella estaba dispuesta. Dice, he aquí la sierva del Señor. Yo soy sierva de Dios. Hágase conmigo conforme a la palabra. Qué buena actitud, ¿no? De María. Y María no era perfecta. María era humana e imperfecta como tú y yo. Pero ella estaba dispuesta a rendir su voluntad y a someterse enteramente al plan de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor para tu vida, para mi vida. Él quiere que nos sometamos a su voluntad, aunque no lo entendamos. Para ella era, si usted se pone a pensar, era difícil para ella, ¿no? Un ángel que venga y le diga, vas a concebir del Espíritu Santo, ¿no? Algo como que imposible. Pero ella estaba dispuesta a hacer la palabra del Señor, a cumplir lo que el Señor le diga, cualquier cosa que sea, ¿no? Y después vemos el resultado, ¿no? El Señor la usó para traer al Salvador al mundo. Es lo mismo en nuestras vidas, hermanos, hermanas. El Señor quiere usarnos, el Señor quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, pero no va a ser hasta que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra voluntad para que Él haga su voluntad en nuestra vida, para que Él nos use como Él quiere. Entonces sigamos este ejemplo también de María. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra del Señor es el ejemplo de Pablo. ¿No? Vamos a ver el ejemplo de Pablo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Vamos a ver desde el versículo 10. Ahí está Pablo queriendo ir a Jerusalén, ¿no? Como era su deseo de ir allá y ver cómo estaban los hermanos y todo, ¿no? Y dice ahí, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, atándose a los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿No? Y después dice, después de esos días, haciendo preparativos, suben a Jerusalén.
¿no? Y después vemos en los versículos siguientes que sí se cumplió la profecía que el Señor le dio a este profeta. Fue arrestado, ¿no? Pablo fue arrestado, pero lo que queremos rescatar de acá es que él estaba dispuesto también a cumplir la voluntad del Señor. Él dice, yo no estoy dispuesto solo, no solo a ser atado, a ser encarcelado, sino incluso hasta morir por el Señor Jesús. Y también vemos el ejemplo de los hermanos de allá. Dice, ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor, ¿no? Entonces vemos el ejemplo de Pablo. Pablo sabía, por la profecía que le dio Ágabo, él sabía que iba a sufrir allá en Jerusalén, ¿no? Él sabía, pero él estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. Y él dijo, estoy dispuesto aún hasta morir por mi Padre, por mi Salvador. Entonces te pregunto, hermano, hermana, nos preguntemos esta noche, ¿estamos dispuestos a hacer cosas así por el Señor? ¿Estamos dispuestos aún hasta ir hasta la muerte o a sufrir por el Señor? ¿O queremos hacer solo nuestra voluntad más que la voluntad del Señor? No debería ser así, hermanos, ¿no? Deberíamos estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Lo que sea que Él nos pida, debemos estar dispuestos a hacer. Entonces vemos este ejemplo no solo del Señor Jesús, que fue perfecto, pero también vemos ejemplos de María y Pablo, que fueron humanos y débiles como nosotros. Entonces no hay pretexto, ¿no? Podemos hacer la voluntad del Señor si realmente queremos hacer la voluntad del Señor. Para cualquier cosa. Sabemos uno, que dijimos al principio, la voluntad del Señor que nos congreguemos, debemos congregarnos. Si la voluntad del Señor que demos nuestros diezmos ofrendas, debemos dar. Si la voluntad del Señor que renunciemos a ese trabajo porque ese trabajo nos está perjudicando en nuestra relación con el Señor, lo hagamos. El Señor va a suplir. A ver si es la voluntad del Señor que tú dejes a tus amigos que te están influyendo en mal camino, entonces hazlo, porque es la voluntad del Señor. No cualquier cosa que el Señor te pida, lo hagamos, hermano. Y es importante otra cosa, no solo hacerlo así por obligación, ¿no? Diciendo, bueno, es la voluntad del Señor, ya ni modo, lo voy a tener que hacer, sino estar contentos con lo que el Señor nos dice. Y eso lo vemos en Salmos, vayamos a nuestras Biblias en Salmos 48. La voluntad del Señor, la sumisión a la voluntad del Señor debe ser agradable a nosotros, algo que nos guste. Salmo 40. El versículo 8. ¿Qué dice ahí el salmista? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Está diciendo, tu voluntad, Señor, me agrada. ¿No? Cuando algo te agrada, tú quieres hacer, ¿no? Tienes algo que te gusta, tú quieres hacer lo que te gusta, ¿no? Y aquí el salmista dice, tu voluntad, eso me agrada. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte, yo quiero ser usado por ti, yo quiero hacer todo lo que tu Padre me diga. Esa era la disposición del salmista y lo mismo debería hacer para nosotros como hijos del Señor, ¿no? Entonces debe ser agradable a nosotros. Y también para hacer la voluntad, someternos al Señor, también nos va a ayudar en nuestra vida espiritual a resistir la tentación. ¿No? Que lo que nos dice Santiago. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que dice, ¿no? Entonces resistid, someteos a Dios. La única forma de resistir las acechanzas del diablo, las tentaciones de nuestra vida, es someterte a Dios. Si no nos sometemos a Dios, sometemos más a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos hacer y nuestra carne, entonces vamos a caer más fácil en pecado. Y no creo que nadie aquí que somos cristianos queramos vivir en pecado, a propósito, ¿no?
y nuestro deseo es agradar al Señor, vamos a someternos a Él y a su voluntad. Y también nos va a ayudar a servir al Señor, como lo dijimos, ¿no? En Romanos 6:13 dice que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, ¿no? No dar nuestros miembros o nuestro ser o nuestra vida al pecado, sino someterlo a Dios para que Él pueda usarnos como instrumentos de justicia. Te pregunto, hermano, hermana, ¿estás dispuesto a rendir tu voluntad, tu vida, a la voluntad del Señor? ¿Qué te importa más, tu voluntad o la voluntad del Señor? Como vimos en estos ejemplos bíblicos, debe ser más importante para nuestra vida la voluntad del Señor. Cualquier cosa que el Señor nos pida, estemos dispuestos a hacerlo, no importa las consecuencias, porque el Señor es fiel, el Señor no te va a desamparar si tú quieres tu voluntad, su voluntad de Él, el Señor te va a ayudar, ¿no? El Señor te va a dar fuerzas para seguir adelante y agradarle en todo lo que Él te pide. ¿No? Entonces, hermano, hermana, espero que esto te ayude en tu vida, que tú puedas rendir, que podamos someternos a Dios como Él quiere, a su voluntad. Y el Señor se agrada en eso, y el Señor te va también recompensar por tu esfuerzo, por tu sumisión a su voluntad. Vamos a orar. En Jesucristo te damos gracias, Señor, una vez más por habernos reunido. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, es poderosa, Señor, y nos exhorta a que sigamos el ejemplo tuyo, Señor, que tú has venido a esta tierra a morir por nuestros pecados y que tú estabas dispuesto a sufrir todo por amor a nosotros. Ayúdanos a hacer lo mismo por ti, Señor. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a ti, Señor, para que tú puedas usarnos y podamos así demostrarte el amor que tenemos, Señor, y que tú puedas usarnos, Señor, en cualquier cosa que tú nos digas, que tú nos pidas, te pedimos que tú nos uses, Señor. Y te pido por cada hermano, hermana, que tú puedas también poner esta disposición en su corazón de someterse a tu voluntad santa y agradable. Te pedimos todo esto, Señor, y te encomendamos el resto de la noche en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.